embajador de Chile en Panamá y que evidentemente pues allá está. Don Francisco Cruz, buenos días. Hola Edwin, buenos días. Gracias por invitarme a tu programa nuevamente a comentar lo que ocurrió anoche, que ha sido, como dicen por ahí, cada uno tiene sus explicaciones, pero no tiene sus números, digamos. Así que es un buen espacio a propósito de lo que se decía recién, para poder tratar de intentar construir algo de lo que ocurre anoche. A ver, le preguntaba yo a Cristi que pues los temas Sí, internacionales le apasionan y es una de sus sí. especialidades. Si eventualmente en diciembre ganara el señor Katz, que en mi lógica política, si es que tengo algo de experiencia, en todos estos países donde hay segunda vuelta, usualmente el que llega de segundo es el que gana la segunda vuelta. Usualmente es lo que ocurre. Eh, ¿Cuán trompista o cuán menos trompista es el señor Katz desde la derecha de la cual está ubicado? No, mira, yo creo que hoy día alinear a la derecha latinoamericana o alinear a los movimientos latinoamericanos en una especie de clivaje post o contra Trump, hoy día por lo menos en el caso de Chile no es tan así, ¿ah? Si uno trata de hacer una analogía de alguna manera con lo que ocurrió con otros países que se mencionaban en tu programa. ¿Cuán trompista puede ser? Bueno, no lo sabemos, pero yo considero que no debiera ser, no podría medirse la elección de Kast, que yo estoy cierto que es el que tiene la primera mayoría para ser el presidente de Chile, por cierto, por una razón que podemos conversar luego, eh, colocarlo en una etapa o en una fase, digamos, pro-Trump, de adhesión absoluta, sin renuncio, por decirlo. Aquí lo que ocurre ayer, yo creo que son tres fenómenos bien distintos, digamos. Que uno, que lo decía María Cristina, que tiene toda la razón, hay un vacío hace bastantes años, en general, yo diría en Chile, pero también en la escena política latinoamericana, de los partidos de centro. Hay un centro que deja de ser un punto no solamente de partida, sino que deja de ser un punto de llegada y un centro que no logra interpretarse, ni encarnarse, ni cristalizarse en una moderación orgánica formal que tenga una representación ni en el Congreso ni en la candidatura presidencial. Es como si de alguna manera las ideas de la política pública de centro se hubieran visto sobrepasadas de alguna manera, por una especie como de cierto viento o ventolera de populismo de manual, que azota por otros lados, pero no azota de manera robusta con alguien que realmente diga, ¿sabe qué? Yo estoy aquí, esta es mi posición, yo soy el centro tal cual lo conocemos, ¿no es cierto? Tanto en Panamá como en otros países. Creo que quizás la excepción que hemos tenido el último tiempo ha sido Bolivia, que yo lo interpreto además como una derrota al más, digamos, más allá de lo que ha ocurrido con las posiciones más moderadas. Eso es lo primero. Lo segundo, decir de que lo que uno ha visto en esta última elección de alguna forma son los indignados de un lado con los indignados de otro lado. Y eso ha hecho fragmentar las posiciones políticas. Yo tengo una diferencia contigo y te escuchaba atentamente respecto al resultado de Boric Jara. Primero que nada, yo creo que Jara sacó mucho menos de lo que se pensaba que iba a sacar, básicamente porque Boric en sus mediciones, hasta ahora, mi lectura es que siempre ha sido mucho más que su coalición. O sea, Boric presidente, Boric figura presidencial, siempre ha tenido un mayor porcentaje y una mayor tasa de evaluación política de lo que ha sido, por decirlo, sus compañeros y su elenco de ruta, ¿ah? Y en este caso, esto quedó absolutamente demostrado. Sacó un 26,85% la candidata Jara. Boric suele marcar mucho más que eso, no mucho más, pero sobre el tercio, digamos, político. Y en consecuencia siempre se pensó que si desde una candidatura encabezada por una presidenta del Partido Comunista, que ya es algo, digamos, por decirlo de alguna forma, complejo para un país de tradición socialdemócrata y que siempre ha estado anclado en políticas, yo diría, socialdemócratas, digamos, no neoliberales, pero sí que están asociadas al social mercado, que no logre capitalizar ni siquiera
parte de lo que es el electorado del presidente en ejercicio. Hay dos formas de verlo, digamos, o que Boric es mucho más de su coalición, que esa es mi visión. Esto es una opinión absolutamente neutral, ni a favor ni en contra del presidente, digamos. Creo que son los números que los dicen. Y dos, que también es visto como un plebiscito enmarcado dentro de esta elección respecto al rendimiento del propio gobierno, que siempre es castigado por siempre. Llevamos ya 25 años eligiendo presidentes de un signo político distinto. Esto viene desde Lagos Lavín, el año 2000, al que ejerce el poder. Un poco, una especie de nadie repite a la panameña, pero de facto, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista de la coalición. Estas son las dos lecturas, lecturas que están por venir, pero las podemos conversar, digamos, qué pasa con el Congreso, qué pasa con la derecha, qué pasa en la segunda vuelta, pero sobre todo yo creo que aquí la gran pregunta, el gran desafío va a ser, ¿qué hace Jara? ¿Hacia dónde crece? ¿Qué hace Cast? ¿Hacia dónde crece? Con estas fragmentaciones que se dan tanto en la derecha como en la izquierda, pero sobre todas las cosas considerando que los candidatos que están entre Matei, que representa la derecha, ¿no es cierto?, más tradicional, con grupos moderados, incluso que provienen del mundo de la centroizquierda, como amarillos, como demócratas, y muchos desencantados de este gobierno. ¿Qué pasa con ese 23% que representa Franco Parisi, ese 19% que representa Kaiser? ¿Cómo creces de alguna manera? ¿Cómo creces hacia los sectores más moderados? Yo creo que ahí hay un desafío con ese 19 y con ese 13%, hacia dónde se reparten, hacia dónde van. Eh, la teoría del votante medio nos indicaría que como ya ganaron sus primarias, entre comillas, sus primarias con el lado más extremo del electorado, les tocaría ahora tratar de converger por ese votante medio que debería en teoría estar más al centro. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál va a ser la posición democrática, tal vez, de ambos candidatos? Porque uno puede criticarle muchas cosas al presidente Boric, pero en mi opinión, si algo ha hecho Boric es que regionalmente ha sido uno de los defensores de las democracias latinoamericanas más importantes, incluso atreviéndose a criticar a a otros presidentes de izquierda en la región, cosa que la izquierda latinoamericana se ha rehusado a hacer y él ha sido la figura tal vez se ha atrevido a hacerlo. Entonces, mi pregunta es, ¿la posición de Jara, del Partido Comunista, y de Kast, que representa todavía una derecha cada vez más dura, va a ser, ¿cuál va a ser la posición en tema de los valores democráticos de cada uno? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que si tú me dijeras, voy a tratar de ser cuñero, como se dicen de aquí, de tirar bullets. La consigna de Jara, de la candidata Jara, deberá ser crecer. El punto está en cómo lo hace. Cómo crezco hacia sectores moderados, ¿cierto? Que van más allá de un electorado, quebrando ese clivaje clásico de comunismo versus no comunismo. Chile tiene una memoria bastante larga históricamente, esto lo hemos comentado con Edwin otras veces. A diferencia, yo, que soy un amante de la historia panameña, digamos, si uno se remonta a la época de la invasión, o incluso uno va mucho más atrás, va al golpe del 68, pero comienza a hacer un paralelismo histórico entre lo que es Elwin Endara en adelante, uno se da cuenta que Chile tiene clivajes históricos mucho más definidos y marcados para poder fijar posiciones políticas. De hecho, no sé si ustedes siguieron las elecciones, pero Evelyn Matei es hija Mm. de un ex miembro de la Junta Militar de Chile. ¿Ah? Pese a aquello, ella apalancó votos moderados y votos de sectores de la concertación, porque yo creo que esta es la primera elección donde ese clivaje se quiebra. Entonces, a tu pregunta, primero, ¿qué hace Jara? Crecer. Dos, ¿qué hace Cast? Moderar. Kast tiene hoy día a candidatos que, por decirlo, pueden hacer el trabajo más complejo, el trabajo, digamos, de irse al trampismo, de migrar con empatías, con sierras, de irse de irse, digamos, a la derecha más ortodoxa, más clásica, digamos, más exótica. Yo creo que la oportunidad de Kast es de alguna manera demostrar que él interpreta una candidatura de Estado que no va a estar por ciertos fetiches de posiciones extremas en donde puede crecer hacia sectores más moderados. Eso como primera cosa. Segundo, en lo concreto, Latinoamérica. Yo creo que
Es un déjà vu decir de que déjà vu, perdón, que Latinoamérica es una región fragmentada, es una región en donde yo estoy pensando en los presidentes en su minuto como Fernando Enrique Cardoso, como Ricardo Lagos, que tenían una mirada de Estado que apuntaba a 25, a 30, 40 años. Eso se ha ido quebrando, se ha ido Eso deteriorando, es se ha ido historia. lesionando. Sí, ya eso es historia. Eso es historia, eso ya Sí. no existe hoy día, es nostalgia política. Entonces, ¿qué va a pasar derechamente con El Salvador? Perdona, con Nicaragua. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Yo me atrevo a pensar, yo quiero creer aquí que ahí va a haber un muy buen test de hacer política interior mirándose por el retrovisor o de hacer política exterior mirándose por el retrovisor. ¿Qué va a decir, por ejemplo, Jara cuando haya que opinar sobre Cuba? ¿Qué va a decir Jara cuando haya que opinar sobre Venezuela? ¿Qué va a decir el propio Kass cuando tenga que opinar, digamos, sobre ciertos proteccionismos de Trump? Yo creo que efectivamente ahí van a haber ciertas definiciones que van a marcar sin lugar a duda y sin tensión el debate interno. Ahora, un dato, un dato importante, esto es local, digamos. Los presidenciables o los candidatos presidenciables opositores, opositores a Jara, por darlo en lenguaje interno, sacaron y obtuvieron muchos mayores votos gracias al apoyo migrante. Recuerden ustedes que Chile es un país que hoy día tiene una fuerza migrante que se empina por sobre los 900.000 electores de voto formal, que es mucho. En la elección de ayer votaron un 85% del padrón que ya estaba obligatorio. Tenemos un voto obligatorio, estamos hablando de 13 millones y medio de personas aproximadamente. O sea, es mucha gente. Y en ese 13 millones y pico de personas tener casi 1 millón de electores migrantes es una fuerza muy potente. Entonces, ahí uno también tiene que leer, hay otro código que hay que meter en la ecuación. ¿Por quiénes votan los migrantes? ¿Vota por quienes quieren que me quede, que me vaya? ¿O vota por quienes quieren que se vayan o se queden los presidentes de los cuales yo he rehuido y yo he escapado? Ahí también hay una pregunta que hay que hacerse, que es bien Eh, interesante, digamos. Eh, Eso, pero bueno, eso está por verse. Yo vuelvo a mi cuña original. Yo creo que el desafío para Jara va a ser crecer con un discurso socialdemócrata, desmarcándose del comunismo, desmarcándose de una militancia comunista que claramente complica hoy día en plena democracia occidental del siglo XXI, por no decir que es algo exótico, es una berraris, ¿no es cierto?, tener un candidato comunista. Y en segundo lugar, el test para Kass va a ser cómo yo me modero a partir de posiciones que en el pasado como candidato, piensen ustedes que Kass compitió 2 veces en la previa, quebró con un sector tradicional de la derecha, y hoy día todos los incentivos políticos para poder crecer debieran ser la moderación. yo tengo ahí un tema con respecto a lo que usted mencionó de los migrantes, y es qué papel tan grande está jugando el voto venezolano o la inmigración, porque yo creo que había dos maneras de leerlo, ¿no? Que uno, que el crecimiento de la retórica de alguien como Kass venía un poco amarrado a esta idea de la inseguridad y de la cantidad de migración venezolana que había llegado a Chile. Algo que también se ha repetido mucho en la región con la gran crisis migratoria que hemos tenido, a lo que no habíamos visto internamente. Pero también a la otra parte sabemos que sobre todo el votante venezolano es un votante a la derecha exactamente por o sea, por cosas, razones obvias A que yo no tengo pesar que de cómo sentarme a le fue en explicar. Estados Unidos, Cristi. Pero es lógico, ¿no? A pesar de que yo digo que Boric ha sido el único presidente de izquierda que realmente ha condenado la situación en Venezuela. La izquierda latinoamericana no lo ha hecho, pero ¿qué papel? O sea, como en mi opinión, la migración tenía dos maneras de jugarlo. O envalentonar este discurso antimigrante o que los votantes migrantes se fueran incluso más a la derecha. Entonces, ¿qué papel está jugando ese votante y ese discurso en lo que va a venir? Bueno, yo creo que ahora también hay dos formas de verlo. Efectivamente, está esa forma de verlo en donde el migrante dice, a ver, yo quiero que me den trabajo, que me normalicen, que haga, como se dice en jerga comparada, una política migratoria regular, con permanencias definitivas,
con oportunidades de trabajo, con cartas de nacionalización. En Chile hemos pasado de la migración irregular por pasos irregulares a lo que se llama la residencia temporal, de la residencia temporal al permiso definitivo, y del permiso definitivo incluso a la nacionalización. Hoy día el gran debate judicial es cómo los venezolanos y cómo las fuerzas extranjeras se nacionalizan. Entonces, ahí hay un gran debate en donde tú puedes decir, puedes elaborar la tesis de, ok, yo quiero que me dejen trabajar tranquilo y que me dejen estar. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo, efectivamente, es lo que yo les decía al principio, es, ¿sabe qué? Antes que cualquier política interna, a mí lo que me interesa es que le peguen a la causa, a la razón, al leitmotiv que a mí me hizo salir de mi país y me hizo cruzar 4 fronteras y llegar al sur del mundo. O sea, llegar a Chile no es un azar, no es cruzar el Darién, no es darse la vuelta por Cúcuta, o sea, cruzar a Chile es Ecuador, Colombia, desierto y un paso fronterizo, una triple frontera en el norte bastante agreste, bastante complejo. Yo creo que ahí hay un desafío. Ahora, muy en concreto, de aquí estamos haciendo teoría. Yo creo que esto también va a depender mucho de cómo ese padrón migrante madura respecto a su tiempo de origen. Aquí hay varias familias de migrantes. No está el migrante venezolano que arranca de Chávez, por decirlo. Está el migrante que efectivamente arranca de Chávez. Está el migrante que después rehuye de Maduro, ¿cierto? Y está, no se olviden, ese migrante que tiene familia originaria, que nació en Chile y que se siente chileno de alguna forma. Ese migrante hijo de la reunificación familiar, ese migrante hijo del padre, del abuelo que llegó hace 25 años, digamos, y que hizo familia y que comenzó a sentarse en Chile. Yo me atrevo a decir que ese migrante mayoritariamente es un migrante vinculado a sectores de centro derecha, es un migrante vinculado a la seguridad migratoria, y con esto termino, y que ve en su mayor enemigo no la expulsión ramplona, rápida, no el discurso que te quedas, te vas, no, sino que lo que ve es básicamente al migrante precisamente irregular como su mayor rival, como su mayor opción. O sea, ese migrante lo que quiere es la oportunidad de hacer las cosas bien en Chile y en consecuencia vota por candidatos que básicamente levantan la consigna del orden y la seguridad. Bueno, aquí queda claro, y Cristi hace una introducción a su pregunta que yo quiero rescatar. A mí lo que sí me queda claro, mi querido embajador, es que esta historia de comunista, bueno, imagínense, ese señor que acaba de ganar en Nueva York lo acusan de comunista. Ese señor tiene de comunista lo que a lo mejor yo tendré de astronauta. O sea, no hay tal cosa. Y aquellos que todavía siguen diciendo que son comunistas, en el caso, por ejemplo, de esta señora que ha aspirado a la presidencia de Chile, obviamente yo no la he entrevistado, lamentablemente hace buen rato no le doy seguimiento a los temas en Chile, pero con seguridad, si sigue diciendo que es comunista, es un comunismo más que moderado de lo que estamos viendo. Pues Chile tiene su propia realidad. Yo no creo que a ningún chileno se va a ir a morder un anzuelo de que aquí nos vamos a convertir en la nueva Cuba. No, pues si Cuba ya viene de regreso, pues. El ejercicio del proyecto comunista cubano han tardado 60 años para darse cuenta que ha sido un perfecto y rotundo fracaso. Para no hablar de lo de Venezuela, pues. La hambruna o bueno, hambruna tal vez no es la palabra, pero las vicisitudes en Nicaragua. O sea, una visión democrática de un comunista hoy en día no es ese comunismo de la década del 60, ni del 50, ni siquiera del 70. Es otro tipo, y no con esto estoy diciendo ahora que ahora yo soy el que me estoy moviendo hacia allá, no. Sino que yo rescato el hecho de que la alianza de gobierno, y no me sorprende ni un poquito lo que nos dice nuestro invitado, que Boric marca más alto que lo que marca la candidatura de la alianza de gobierno en Chile, pero el hecho que haya terminado yendo a la segunda vuelta no se puede analizar como le fue mal. No, cómo le va a ir en la segunda vuelta es otra historia. Sospecho que va a ganar el señor Katz. Pero el hecho de que el gobierno haya llegado a una segunda vuelta, cuidado, no es, en el análisis no es ni un poquito despreciable.
O sea, a ver, Y pareciera, permítame, Francisco, pareciera que ante un eventual triunfo de Katz, si es que ocurre, como usualmente ocurre en países donde hay segunda vuelta, que el segundo es el que termina ganando, probablemente vamos a seguir asistiendo a una sociedad chilena político e ideológicamente cada vez más dividida. Es la impresión que tengo. sí, a ver, yo creo que hoy día efectivamente, como tú dices, estos clivajes que han marcado las definiciones clásicas, digamos, han ido desvaneciéndose. Quizá hoy día lo que está en juego es básicamente una forma de enfrentar la eficiencia del Estado a partir de ciertas políticas públicas que en el caso de Chile están muy asociadas al estado de bienestar, a Ujú. los beneficios sociales, a la forma de hacer un Estado más eficaz, a cuáles son las fórmulas de crecimiento, a cómo enfrentar la seguridad. O sea, es mucho más programático, por decirlo de alguna forma. Y también en otros sectores, digamos, un poquitito más volátiles, por no ser peyorativos, digamos, yo creo que están asociados a ciertas pulsiones subjetivas de lo que el electorado espera que le digan de alguna manera, ¿ah? Que pueden ser menos sexys políticamente, pero sí pueden ser más rentables electoralmente. Yo coincido contigo que hoy día decir, mire, aquí hay un candidato que es comunista o que no es comunista es algo un poquitito, por decirlo, vieja escuela, digamos, Sí, ya no funciona sí. bajo esos códigos. Pero lo que sí es importante, creo yo, destacar es cómo se construye. Yo creo que ahí está la fortaleza también de la propuesta, más allá de lo que diga el presidente o presidenta, digamos, candidato o candidata, es cómo se construye la alianza que va a soportar tu partido. Yo creo que la alianza sí tiene importancia quiénes son los que la van a integrar, qué sectores van a estar. ¿Ah? Y ahí me parece que eso juega un rol. Chile era la primera vez que tiene un candidato que logra este resultado, esta performance, que representa el Partido Comunista, ojo, en una alianza que hay que decirlo, y es justicia, digamos, representa también a otros sectores de la izquierda. ¿Ah? Lo que pasa es que la izquierda se movió, se corrió hacia un sector más de izquierda de lo que era antes. Esta no es la izquierda de Ricardo Lagos, no es la izquierda de Patricio Elwin, no es la izquierda de Eduardo Frei, que eran básicamente socialdemocracias, digamos. Eso ya no existe, digamos, eso se desvaneció. Y sectores que estaban en las puntas, digamos, que eran sectores que gravitaban para articular votaciones, claramente o quedaron, como decía Cristina, en el vacío, en el abismo, sin representación, o derechamente se fueron a votar con Matei. Por eso vuelvo a mi punto inicial. El desafío de Jara va a ser cómo crecer hacia esos sectores. Y el desafío de Kass va a ser cómo modero. Porque claramente Kass ahora va a tener que moderar una posición, no va a poder sostener lo que sostenía como candidato. Muchos dicen que el balotaje en Chile no es ni lo suficientemente distante para constituir una elección distinta. Piensen ustedes que estamos a un mes de la próxima elección, o sea, estamos hablando de una elección que no falta nada. ¿Cuánto puedes cambiar tú? ¿Cuánto paradigma puedes construir en 5 semanas, en 4 semanas por una elección? Es muy difícil, es complejo, digamos, Sí. plantear una nueva elección, ¿no es cierto? Pero sí tienes que hablarle a un electorado distinto. Ahora, Sí, tienes que construir una narrativa, una épica, una oferta, un mensaje diferente donde tienes que hablar a un electorado distinto. Yo creo que eso se va a dar, eso sin lugar a dudas va a tener que darse. Pero cierro diciendo que tú reflexionas sobre que Jara sacó 26,85 me parece que el escrutinio final, casi el 27 puntos. Sí, respecto a un candidato oficialista no es un mal resultado, pero es menos de lo que se esperaba. Siempre se esperó que estuviera por sobre el 30%. E ahora, insisto en mi punto, sí, y yo creo que esto se debe a que Boric es mucho más que la coalición que lo soporta. ahora, yo tengo una pregunta ahí con el votante de Matei, porque, o sea, yo creo que por lo menos Matei representaba a la derecha que uno siempre ha estado acostumbrada a ver Sí. de Chile, ¿no? El votante. Sí, el votante chileno, con la manera que yo siempre he visto, el votante chileno de derecha tradicional. Ahora, ese también, en mi opinión, sería un votante que le podría tener miedo a una posible candidatura de Cast. Qué es lo que, o sea, pero al mismo tiempo yo siento que ese votante está más cerca a Cast de lo que puede estar a Jara. Entonces, ¿qué va a pasar con ese votante? Porque se queda, cuando ya gana Jara la primaria de la izquierda y ahora sacando a Matei, hay una fuerza ahí que se queda hacia dónde está más cerca. ¿Va a poder No, ese votante irse se va a ir con Cast?
Yo creo que sí, porque yo creo que sí por tres razones. Primero, por un tema, me atrevo a decir, por una conducta ciertamente de cierto talante atávico cultural, digamos. O ese votante de derecha va con Kast porque, bueno, digo atávico cultural porque Kast viene de ese votante, además. O sea, recuerden ustedes que Kast viene de la UDI, viene de uno de los partidos que precisamente integraba la coalición que apoyaba a Matei. Eso es la primera lectura. Segundo, es un votante que de alguna manera está identificado con fuerzas parlamentarias que van a estar apoyando de alguna forma también al electorado y a los votantes que votaron por Kast. Y tercero, yo no veo, aparte de ese votante, salvo fracciones muy marginales, votando por Jara. No lo veo, no lo veo, no lo veo. O sea, es verdad, hay un cierto votante de centro, huérfano de esta socialdemocracia que hablábamos con nostalgia, ¿cierto? Que se fueron con Matei en esta vuelta, pero no lo veo votando por Jara o lo veo marginalmente votando por Jara. O sea, yo creo que ese es un votante que efectivamente en su mayoría debiera irse, debiera migrar con Kast. Ahora, la gran pregunta, yo creo, con todo respeto, no es qué pasa con el votante Matei. La gran pregunta es qué pasa con el votante del Partido de la Gente, de París. Porque hay otro, no quiero entrar en el criollismo local porque uno marea a la audiencia, pero aquí no solamente está Jara, está Kast, está Parisi, está Kaiser y está Matei. Hay dos candidatos al medio, uno que es Kaiser, que uno podría decir que sí es una derecha acérrima, más polar, más clásica, digamos, más de extrema. Esa derecha va a estar seguramente con Kast, lo más probable, es un Sí. votante un poquito contra el sistema. Pero la gran pregunta es ese casi 20%, que no es menor, que votó por Parisi. Un partido que se llamó Partido de la Gente, un partido con propuestas entre comillas, de fácil digestión, digamos, en lo programático, pragmáticas, digamos. Ahí uno dice, ¿para dónde va? ¿Va para la derecha? ¿Va para la izquierda? ¿Cómo quiebre el clivaje? Ese 20% es el que yo creo que es donde hay que alocar hoy día, alojar y colocar la pregunta de a dónde y a quién va a votar. Bueno, un mes. Ahora, una curiosidad, porque yo tengo una opinión muy particular sobre lo que denominamos ese electorado chileno. Chile es una sociedad que tiene una educación, una cultura y una cultura democrática muy, pero para mí, muy elevada. Eh, esos que votaron por el que quedó de tercero, por el que quedó de cuarto, incluso de quinto, es tan automático que el candidato dice, yo voy a votar con Katz, por ejemplo, No, y ya por eso van a ir a votar todos. No lo creo, no, no lo veo tan así. absolutamente, ese es un muy buen punto. Eso es otro cambio, diría yo, conductual que se ha dado en el último tiempo. Esa especie como de cheques en blanco o de, ¿cómo lo podríamos decir? Endosos automáticos, ¿eh? El lenguaje electoral clásico, ya no se dan. O sea, yo ser dueño de mis votos y yo decirle, ustedes vayan a votar por esto, yo creo que no se dan. Esa es una gran paradoja que existe con el votante hoy día de estos movimientos y de estos candidatos que en el fondo no tienen la capacidad, no sé si no tengan la capacidad, es correcto decirlo, pero no manejan necesariamente sus votos. Son votos que van y vienen, son votos que se enfocan. No quiero ser falta de respeto acá, pero yo creo, me atrevo a pensar, corríjanme ustedes, que es un poco lo que ha pasado en Panamá en las últimas elecciones con el fenómeno de Lombana. Yo no sé si con Lombana uno puede de alguna manera pensar, decidir y predecir qué pasa con ese electorado en el caso en que hubiera un balotaje en segunda vuelta. Sabemos que Panamá no tiene el balotaje, digamos, como una institución, ¿no es cierto? Chile tiene balotaje a todo esto no hace tanto tiempo, ¿eh? Se crea con la Constitución del 80, pero antes era parecido al caso panameño, pero con ratificación parlamentaria, es decir, mayoría relativa con ratificación. Entonces, uno se pregunta, ¿ese votante tiene dueño o tiene segundo dueño? Yo creo que no. Yo creo que es Ese un es el votante altamente impredecible. lo interesante con esa analogía es que ese votante, que era el votante anti-establishment, se dividió en la última elección. Y lo hablamos aquí muchas veces, ese votante se fue con Lombana y se fue con el presidente actualmente Mulino, que a mí me sorprendió mucho que él fuera el que capitalizaba el voto protesta. Pero es ese voto un poco que, por eso para mí tiene sentido que aunque no se endose directamente, sí es un voto anti-establishment de Sí. descontento general no sé, de esta bravura colectiva que hay en la sociedad, en las sociedades, que yo creo que se va a ir con el que replique el mensaje más anti-establishment posible.
Y perdona que te interrumpa, y en consecuencia, siguiendo ese derrotero, siguiendo esa narrativa, más que un votante, es un votante efectivamente anti-establishment y es un votante en contra de quien gobierna al final del día, Exactamente, porque va, digamos, contra quien está arriba, en definitiva. total. Sí, a mí me parece por eso que le ha ido tan duro en general a todo lo, desde casi la pandemia ha habido una tendencia a que la gente en gobierno le ha sido mucho más difícil. Incluso en Panamá siempre ha pasado, pero cuando uno ve la tendencia es que en muy pocos países la repetición del proyecto de gobierno ha podido seguir. Hay una Bah, tendencia, hay un bias anti lo que Y, llaman incumbent. Y el problema de eso, yo creo que hay dos grandes temas que se han ido repitiendo. Uno es lo que tú dices, digamos, la no repetición. Y ojo, la no repetición no por construir alianzas que sean eternas en el tiempo, porque te genera un problema severo para el Estado. ¿Cómo tú construyes política pública si estás pensando en el ciclo de los 4 o 5 años? Primero que nada, te genera mucho problema. Primero, el incentivo perverso de no quebrar huevos, como se dice. O sea, estás siempre pensando en la próxima elección. Eso es Sí, un gran problema sí. a la hora de definir políticas públicas de envergadura. Me voy a la factura panameña, como la caja del Seguro Social, como la política pública minera, como tantos temas que hemos conversado en este programa. Porque si estoy pensando en 5 años, no tengo la capacidad, No. digamos, de apostar y de arriesgar en largo. Y segundo, porque la inversión extranjera, cuando llega para quedarse, no llega pensando en el próximo gobierno, llega pensando en las reglas que voy a tener durante los próximos 20 años. Entonces, eso sí me genera un gran problema a la hora, digamos, de tomar definiciones de largo aliento. Yo creo que eso efectivamente ha ido pasando. Bueno, ahí está la figura. Bueno, ayer también hubo elección, pero no era De elección cuál. de presidente, sino referéndum en Ecuador. Le fue mal al Le fue Así muy mal a es. presidente, Noboa. le fue mal al presidente Noboa. Él no ganó en todo. Yo pensaba que él no iba a ganar en todo, menos en la reforma constitucional, y también ganó el no allí, que no quieren reforma constitucional, no quieren bases, no quieren utilización de fondos, etcétera. Tienen Eh, PTSD de la reforma de Correa. es correcto. Y en consecuencia, la pregunta que va a surgir ahora, Cristi, en Panamá, luego pues ayer había mucha gente comentando en las redes sociales sobre las elecciones en Chile, viene de regreso, Icar, ya usted lo sabe. ¿Debe haber o no debe haber segunda vuelta en Panamá? En Panamá. Esa es Para la... mí Wow. es claro que, para mí es claro que sí, Para mí pero sí. yo sé que para mí también. Para mí sí. También esa es una reforma que en Panamá se debe implementar. Sí. Yo no Yo me tengo una siento, opinión, ¿ah? Desde el punto de vista del sistema yo político. no me Cuando siento tú tienes seguro. sistemas políticos, mi opinión, perdona que me meta en política Ajá. local, pero yo me siento como panameño, así que me Oye, por tomo Dios. ciertas licencias, me tomo ciertas licencias no para hacer una apología de la Constitución de 1972, sino que para un poquito compararla con otros rendimientos políticos de la región. Yo creo que cuando tú tienes un sistema político que incrementalmente es altamente fragmentado, es decir, comienzas a generar, en el caso de Panamá, en el caso de Chile tiene 150 diputados y es bicameral, en el caso de Panamá tiene 71 diputados y es unicameral, y tú vas fragmentando la escena política, es tan importante poder construir coaliciones de gobierno. Ujú. Sí. Y entonces la gran pregunta es, si no tengo balotaje, si no tengo segunda vuelta, ¿cuál es el incentivo mismo, mío? ¿Moderar o gritar? ¿Construir una alianza o no construirla? Pensar en que después tengo que aliarme necesariamente con alguien o gobernar con los que están. Incluso puede ser un muy buen negocio para el que grita primero, pero tiene que callar después, porque ¿con quién va a gobernar? Sí. Pero en Panamá, incluso para mí, o sea, cuando nos ponemos en temas muy técnicos de las distorsiones que hay en el sistema, en el diseño y ahorita mismo del sistema de gobierno, es que nosotros tenemos un sistema proporcional y un sistema directo, porque tenemos dos tipos de circuito político que en mi opinión es lo que ha creado un incentivo muy perverso cuando vemos la elección de las asambleas de la República y lo que crea, en vez de coalición, que es lo que a mí me hace falta en la política panameña, lo que crea son unos varones políticos en Fe- ciertos puntos que Feudos. se acaparan y le hacen todavía más complicado a un gobierno que gane con el 30% y no tiene de dónde tirar, le hace más difícil gobernar. Entonces, yo para mí, la capacidad de que si hubiéramos podido tener una segunda vuelta que obliga a los ejecutivos a crear alianzas, tanto como un proyecto político de consenso, para mí sería mejor que tener gobiernos con el 30% con un legislativo totalmente fragmentado. Sí, Y perdona que tiene que te interrumpa, y además, porque de alguna manera, aunque tú ganes con el 30, con el 32, con el 34, con el 38, respetando la soberanía panameña y respetando Ujú. esa primera mayoría, el punto es si ese 32, 34, 38%, ¿cuán real es a sí, la hora de ejercer el poder? sí.
exacto, que es un poco lo que nos está pasando. Exactamente. Por eso yo creo que si tú unes, ahora, obviamente sale muy mal, hay coaliciones que nosotros hemos visto en el tiempo. Yo me acuerdo cuando Petro ganó, que al final el centro derecha tuvo que ir a apoyarlo, puso en su gobierno a muchos de estos miembros de la centro derecha a gobernar y esa alianza política duró exactamente 2 minutos, ¿no? Pero por lo menos los primeros 4 meses, 5 meses se trató de plantear Bueno, un proyecto que al final fracasó, ahí pero está, acabas de decir la palabra clave, Cristi. Cuando tú tienes un proyecto, no en vano, en Chile casualmente, hubo una alianza que sí pudo perdurar, ¿qué? Cuatro o cinco gobiernos consecutivos. Proyecto. Cuando tú tienes proyecto consolidado y que te puedes empinar por encima de la visión ideológica de cada uno de los miembros de esa alianza y lo que prevalece es el proyecto del país y el proyecto político electoral, entonces tú logras lo que se logró en Chile en el despegue, en la retoma del camino democrático. Cuando no hay proyecto compartido pasa lo que pasó en Colombia y lo que pasó en Panamá, incluso en su momento con Endara. Entonces sí, no, no, cultura política, Cristi, cultura cultura política. política. Eso es así. Pero ojo, la segunda vuelta tampoco es garantía de muchas cosas, ¿eh? Cuidado, No, 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 cuidado. pero yo creo que es un avance. Nada es garantía de nada, pero yo creo Bueno, que es un avance. pregúntale a los peruanos cómo le fue con Fujimori. Fujimori quedó de segundo. ¿No? Ahora, cuidado, que no estoy seguro que Mario Vargas Llosa hubiera podido ser un buen presidente, no por otras cosas, sino porque yo no veía en Mario Vargas Llosa un trayecto político, como decía, oye, el trayecto político de este señor da para una gestión presidencial. ¿Verdad? Sí, pero fíjate, Erwin, que en eso, en el caso peruano, que es súper interesante traerlo a colación, y tú estás viendo lo de Vargas Llosa, uno puede ver lo de Pérez de Cuéllar, uno puede hacer, digamos, uno puede juzgar candidatos para atrás y uno dice, ¿qué pasó con estos señores? Pero también tiene que ver un poco con los sistemas políticos, ¿ah? Porque están las formas de gobierno y están los sistemas políticos. Si tú me preguntas a mí, y no voy a nombrar ningún país porque todos saben quiénes son, digamos, lo más complejo es el federalismo. O sea, Sin cuando duda. tenemos sistemas Sí. federales, porque ahí pasa un poco lo que dice Cristina, pero multiplicado por 24, multiplicado por 50 y tantos, o sea, cuando tienes de alguna manera provincias autónomas en donde vas creando micropoderes atomizados, eso sí que es complejo. ¿Ah? Hay una gran pregunta, no sé si leyeron y si no... Paso el aviso, se lo recomiendo con el expresidente Aristide Arroyo a propósito de los 160 años del aniversario de Andrés Bello, que para los que nos escuchan es el gran civilista de América Latina, el gran codificador, pero sobre todo el gran cimentador del orden y la república en la institucionalidad latinoamericana, incluyendo Panamá, ojo, con una gran incidencia en Panamá. El primer fundador, el primer rector de la Universidad de Panamá, se educó en Chile bajo el alero de Andrés Bello, venezolano, ilustre, que vivió el exilio en Londres, por cierto. Bueno, pero con Aristides planteábamos la tesis y hablábamos precisamente de esto, digamos, a propósito de los sistemas de gobierno. Bello siempre dijo, los ensayos federales, los ensayos que no están cimentados sobre un presidencialismo de virtud cívica, no van a funcionar en América Latina. Y lo dijo en 1854. Estamos en el Podemos 2025 y preguntar, parece que Bello no estaba tan equivocado. pregúntale en Argentina cómo les está yendo con ese tema, que además los estados pueden sacar deuda pública solos, entonces vamos a ver cómo les ha ido tratando de poner la deuda en función. Bueno, interesante como siempre y apasionante estos temas políticos electorales, los giros que pareciera que está dando la región, también eso es parte del análisis, cuán más del centro a la derecha, cuán más del centro a la izquierda, parece que el giro, como dijo nuestro invitado Francisco Cruz, Bolivia, lo acabamos de ver, ya tomó posesión el presidente, todo indica que en Chile, pues en diciembre, puedo equivocarme, pero la, la lógica política me dice que el señor Katz va a ganar la segunda vuelta, eh, pero bueno, queda por ver el resultado. Y yo me atrevo por decirte una última cosa, Edwin, ¿eh? En lo internacional, solo como una guinda de postre, a mí se me olvidaba. Yo creo también, con todos sus bemoles, con todas sus áreas grises, con todos sus defectos, pero un punto y un indicador también de gobernabilidad es cuál es la capacidad que tienen los presidentes multilateralmente de ordenarse, en el buen sentido de la palabra. No te digo yo que la escena multilateral vaya a ser, digamos, por definición, el epítome, digamos, del orden mundial internacional, pero sí te marca una pauta de cuán disruptivo o cuán
alineado estoy con ciertas tendencias. Yo creo que eso también va a ser importante ver cómo se comportan los presidentes a nivel multilateral en las decisiones, ¿no es cierto?, que se toman a ese nivel. Ahí está el planteamiento. Estamos viendo a un presidente Lula da Silva jugar un papel nuevamente protagónico, pero ahora más moderado. Puede ser por la experiencia, puede ser por la edad, pero jugando un papel. Se ha enfrentado al presidente Trump de los Estados Unidos. Luego del enfrentamiento paró. Están tratando de buscar avenidas de entendimiento. Lo de Colombia es todo un tema para ponerle la lupa. Ciento y tantos candidatos hasta el día de hoy. Obviamente eso va a ir disminuyendo, pero según las encuestas, la popularidad del presidente Petro podría favorecer que un grupo, un candidato más del centro a la derecha pudiera ser el favorecido. La crisis entre Estados Unidos y Venezuela, cómo va a terminar. Esas son las tendencias que se están dando, cómo está la temperatura, como decía el otro, en el vecindario que se llama Latinoamérica en general, en este caso es Sudamérica en particular. Don Francisco Cruz, como siempre, muy agradecido porque nos ha esta Muchas oportunidad. gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Hasta luego. Gracias. 8:15, señor Alfonso. Vamos a cumplir con el cambio comercial y regresamos.